chicos, buenos días. Vamos a continuar con estructura de datos. ¿Vale? Entonces, la estructura de datos. A pesar de la gran potencia de las computadoras actuales, la eficiencia de los programas sigue siendo una de las características más importantes a considerar. Los problemas complejos que se procesan las computadoras cada vez más obligan, sobre todo, a pensar en su eficiencia, dado el elevado tamaño que suelen alcanzar. Hoy más que nunca, los profesionales deben formarse en las técnicas de construcción de programas eficientes. En sentido general, una estructura de datos es cualquier representación de datos y sus operaciones asociadas. Bajo esta óptica, cualquier representación de datos, incluso un número entero o un número de coma flotante almacenado en la computadora, es una sencilla estructura de datos. En un sentido más específico, una estructura de datos es una organización o estructuración de una colección de elementos de datos. Así, una lista ordenada de números enteros almacenados en un arreglo es un ejemplo de dicha estructura. Como pueden ver, ahí tenemos lo que es la definición de un arreglo y un registro. La mayoría de los lenguajes de programación soporta diferentes estructuras de datos. Además, estos mismos lenguajes suelen permitir a los programadores crear su propia nuevas estructuras de datos con el objetivo fundamental de resolver el modo más eficiente posible de una aplicación. Será necesario que la elección de una estructura de datos adecuada requiera también la posibilidad de poder realizar operaciones sobre dichas estructuras. La elección de la estructura de datos adecuada redundará en una mayor eficiencia del programa y sobre todo en una mejor resolución del problema en cuestión. Una elección adecuada de la estructura de datos puede conducir a programas lentos, largos y poco eficientes. Y una solución se denomina eficiente si resuelve el problema dentro de las restricciones de recursos requeridas. Restricciones de recursos pueden ser el espacio total disponible para almacenar los datos y los datos en la memoria principal, independientemente de las restricciones de espacio de discos fijos, CDs, DVDs, ¿sale? Y también otra repercusión requerida, otro recurso requerido, es el tiempo permitido para ejecutar cada subtarea. ¿Okay? Vamos a ver ahora las etapas en la selección de una estructura de datos. Los pasos a seguir para la selección de una estructura de datos que resuelva un problema son: el primero es analizar el problema para determinar las restricciones de recursos que debe de cumplir cada posible solución. La segunda es determinar las operaciones básicas que deben soportar y cuantificar las restricciones de recursos para cada una. Ejemplos de operaciones básicas son las inserciones de un dato en una estructura de datos, suprimir un dato de la estructura o encontrar un dato determinado en dicha estructura. La tercera es seleccionar la estructura de datos que cumpla mejor los requisitos o requerimientos. Este método de las 3 etapas para la selección de una estructura de datos es una aproximación centrada en los datos
Primero se diseñan los datos y las operaciones que se realizan sobre ellos. Después viene la representación de estos datos y por último viene la implementación de esta representación. ¿Ok? Vamos a ver un poco o a recordar un poco qué son algoritmos y los programas. Primero vamos a ver lo que es la definición de un algoritmo. El algoritmo es un método, un proceso, un conjunto de instrucciones utilizadas para resolver problemas específicos. Un problema puede ser resuelto mediante muchos algoritmos. Un algoritmo dado correcto resuelve un problema definido y determinado. Por ejemplo, calcular una función determinada. ¿Okay? La ventaja de conocer varias soluciones a un problema es que las diferentes soluciones pueden ser más eficientes para variaciones específicas del problema o para diferentes entradas del mismo problema. Por ejemplo, un algoritmo de ordenación puede ser mejor para ordenar conjuntos pequeños de números. Otro puede ser el mejor para ordenar conjuntos grandes de números y uno tercero puede ser el mejor para ordenar cadenas de caracteres de longitud variable. Desde un punto de vista más formal y riguroso, un algoritmo es un conjunto ordenado de pasos o instrucciones ejecutables y no ambiguas. ¿Okay? Tenemos también lo que son las propiedades de los algoritmos. Ahí, como pueden ver, es especificación precisa de la entrada, especificación precisa de cada instrucción, exactitud, corrección, etapas bien definidas y concretas, número finito de pasos, un algoritmo debe terminar y la otra es descripción de resultado o el efecto. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es un programa. Normalmente se considera que un programa de computadora es una representación concreta de un algoritmo en un lenguaje de programación natural. Hay muchos programas que son ejemplos del mismo algoritmo, dado que cualquier lenguaje de programación moderno se puede utilizar para implementar cualquier algoritmo. Por definición, un algoritmo debe proporcionar suficiente detalle para que se pueda convertir en un programa cuando se necesite. El requisito de un algoritmo debe terminar significa que no todos los programas de computadora son algoritmos. Su sistema operativo es un programa en tal sentido. Sin embargo, si piensa en la diferencia en las diferentes tareas de un sistema operativo, cada una con sus entradas y salidas asociadas, como un problema individuales. Cada una es resuelta por un algoritmo específico, implementado por una parte del programa del sistema operativo, cada una de las cuales termina cuando se produce su correspondiente salida. ¿Ok? Entonces, un problema es una función o asociación de entradas con salidas. Un algoritmo es una receta para resolver un problema cuyas etapas son concretas y no ambiguas. El algoritmo debe ser correcto, finito y debe terminar para todas las entradas. Y un programa es una ejecución de un algoritmo en un lenguaje de programación de computadora. Vamos a ver lo que es la eficiencia y exactitud. Una de las características que antes se han analizado y deben cumplir los algoritmos destacan dos por su importancia en el desarrollo de algoritmos y en la construcción de programas: eficiencia y exactitud, que se
Perdón. Existen numerosos enfoques a la hora de resolver un problema, como elegir el más adecuado entre ellos. Entre las líneas de acción fundamentales en el diseño de computadoras se suelen plantear dos objetivos. Una es diseñar un algoritmo que sea fácil de entender, codificar y depurar. Y el otro es diseñar un algoritmo que haga un uso eficiente de los recursos de la computadora. Eficiencia de un algoritmo. Raramente existe un único algoritmo para resolver un problema determinado. Cuando se comparan dos algoritmos diferentes que resuelven el mismo problema, normalmente se encontrará, que un algoritmo es un orden de magnitud más eficiente que el otro. En este sentido, lo importante es que el programador sea capaz de reconocer y elegir el algoritmo más eficiente. Entonces, ¿qué es eficiencia? La eficiencia de un algoritmo es la propiedad mediante la cual un algoritmo debe alcanzar la solución al problema en el tiempo más corto posible o utilizando la cantidad más pequeña posible de recursos físicos y que sea compatible con la exactitud o corrección. Un buen programador buscará el algoritmo más eficiente dentro del conjunto de aquellos que resuelven con exactitud el problema dado. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que es la fórmula o el formato que se expresa mediante la función f de n es igual a eficiencia. La eficiencia del algoritmo se examina como una función y del número de elementos que tiene que ser procesados. Los bucles lineales se repiten en las sentencias del cuerpo del bucle un número determinado de veces que determina la eficiencia del mismo. Normalmente en los algoritmos los bucles son término dominante en cuanto a la eficiencia del mismo. Entonces, vamos a ver esos ejemplos. ¿Sí? ¿Cuántas veces se repite el cuerpo del bucle en el siguiente código? ¿Okay? Donde i es igual a 1, entonces se tiene que repetir i mientras sea menor o igual a n. Después sigue el código de la aplicación y es igual a i más 1, que se tiene que ir repitiendo, ¿ok? De 1 en 1. Entonces, si n es un entero, por ejemplo, le damos el valor de 100, la respuesta es 100 veces. El número de iteraciones es directamente proporcional al factor del bucle n. Como la eficiencia es directamente proporcional al número de iteraciones, la función que expresa la eficiencia es f de n es igual a n. Espero le hayan entendido más o menos. Entonces acá es cuántas veces se repite el cuerpo del bucle en el siguiente código. Si ven, es más o menos igual, pero aquí en vez de ir avanzando de 1 en 1, es de 2 en 2. Entonces, la respuesta no siempre es tan evidente como en el ejercicio anterior. Ahora el contador i avanza de 2 en 2, por lo que la respuesta es n sobre 2. En este caso, el factor de eficiencia es f de n
es igual a n sobre 2. ¿Ok? Espero le hayan entendido. Vamos a ver lo que son los bucles anidados. Ya hemos trabajado con bucles anidados. ¿Ok? En el caso de bucles anidados, se determinan cuántas iteraciones contiene cada bucle. El total es entonces el producto del número de iteraciones del bucle interno y el número de iteraciones del bucle externo. Por eso es que iteraciones es iteraciones del bucle externo por iteraciones del bucle interno. ¿Okay? Aquí tenemos lo que es la fórmula, lineal logarítmica, la dependiente cuadrática y la cuadrática. ¿Okay? Estos tres tipos de bucles anidados, los que acabo de mencionar, son ejemplos y análisis similares a las anteriores. Nos conducen a ecuaciones de eficiencia como estas, ¿ok? Y vamos a dejarlo hasta aquí. Como pueden ver, este es el tema de la siguiente semana o de la siguiente clase, abstracción de lenguajes de programación. ¿Ok? Espero le hayan entendido a este tema del día de hoy. ¿Ok? Estúdienlo, entiéndanlo y nos vemos el día jueves. ¿Vale? Gracias, que pasen bonita tarde.